Entonces, eso es básicamente cómo nosotros vamos a poder identificar a la formulación o básicamente a esta función química, ¿no? Que es el hidróxido. También, más allá de ello, el óxido básico, ustedes ya saben de dónde proviene, ya saben cuál es su origen, ¿no? Del óxido básico, que también es una función química inicial, básicamente con la cual nosotros hemos estado trabajando, ¿no? Entonces, debido a haber entendido prácticamente esta parte, también lo que podemos complementar es el hecho de que ya sea un metal o el óxido básico que fusionado con el agua nos van a dar este grupo hidróxido o esta función química de hidróxido, el grupo oxidrilo, ¿no? Que vendría a ser el famoso OH, ¿no? Fusionado con el metal o el óxido básico, básicamente el desarrollo o cómo yo voy a poder obtener el resultado es nuevamente trabajando con sus estados de oxidación y aparte de trabajar con sus estados de oxidación, con las valencias que tenga, ¿no? Mucho me estaban consultando al interno, ¿no? Algunos chicos respecto al estado de oxidación. Profesora, ¿cómo yo determino el estado de oxidación? Bueno, pues el estado de oxidación ya es inherente al elemento químico, ¿no? No es que yo te pueda decir que lo vamos a determinar en base a, no sé, a otro elemento, por ejemplo. Es como, por ejemplo, yo soy Olenka Celada, ¿no? Y nadie va a cambiar de que yo sea Olenka Celada, ¿no? Ya desde que yo nací y me registraron así, ¿no? Con mi partida de nacimiento y todo, mi nombre es así, no va a cambiar hasta que yo me muera. Lo mismo pasa con los elementos químicos, ¿no? Ustedes en su tabla periódica ya van a poder identificar su número atómico, van a poder identificar su masa atómica, su estado de oxidación o valencia, que son totalmente inherentes al elemento químico, ¿no? Entonces, hay casos en los cuales en los ejercicios, en los ejemplos, a nosotros se nos dice determinar el estado de oxidación y suele eso confundir al estudiante, ¿no? Sin embargo, si ustedes han aprendido bien este tema, no hay necesidad de determinar nada, simplemente eso ya está establecido y bueno, lo copio tal cual como está en mi tabla periódica o identifico tal cual como está en mi tabla periódica. Bien, chicos, entonces espero que haber absuelto esta duda. No sé exactamente si se encuentra la señorita que me consultó al interno, pero es básicamente de esa manera, ¿no? El estado de oxidación no se determina, el estado de oxidación ya es inherente al elemento, ¿no? Por estudios que se han venido desarrollando hace muchísimos años, que depende bastante de la masa atómica que maneje, el grupo de electrones, protones y neutrones que vaya a tener el elemento químico. Y no entramos más a fondo porque ya de eso se encargan las personas que son especialistas. A nosotros ya lo que nos interesa básicamente es saber cómo lo podemos utilizar y cómo nos va a servir para nuestras funciones químicas, básicamente, ¿no? No tenemos por qué profundizar más, ¿no? Entonces, cuando ustedes se encuentren con un ejercicio así, no se compliquen demasiado, ¿no? Hay muchas veces en las que pensamos que es más complicado, es más complejo, y no, solamente es cuestión de que si yo tengo claro que el estado de oxidación es el que está en la tabla periódica, simplemente lo copio o busco mi alternativa correcta y listo, ese es, no tengo por qué complicarme más, ¿no? El consejo que sí les había dado era que sí puedan adquirir su tabla periódica, ¿no? En cualquier librería la deben vender, ¿no? Cercano a los colegios, a la universidad de repente, ¿no? Para que puedan identificar ahí cuáles son las valencias, los elementos y de esa manera pues desarrollen sus prácticas mucho más rápido, ¿no? Bien, bien chicos, entonces habiendo ya absuelto, ¿no? Esta duda que existía, vamos a continuar. Justamente para determinar la fórmula de las funciones químicas es que nosotros hacemos el famoso o la famosa aspa, ¿no? Entonces, esa famosa aspa la vamos a ver en todas las funciones químicas, básicamente. No suele variar el trabajo en ellas. Siempre va a ser en aspa, ¿no? Siempre va a ser en aspa. El grupo oxidrilo, en este caso, su valencia con la cual va a trabajar va a ser 1.
¿no? Entonces, esa es la que va a pasar prácticamente al otro lado y la del metal, dependiendo de cuál sea, si sea 2, 4, 3, 5, 6, 7, 1, dependiendo va a ser la que va a pasar prácticamente al otro lado, ¿no? Bien, entonces continuamos. Este vendría a ser prácticamente el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice nota, el estado de oxidación del oxidrilo es 1. Y listo, no hay nada más que hacer, ¿no? Y si mi ejemplo, o perdón, en mi examen, por ejemplo, me preguntan, determinar el estado de oxidación del oxidrilo, ¿cuál será? 1. Nada más, porque ese es el que está establecido. Yo no tengo por qué cuestionarme más a fondo, ¿no? De ello, porque así está establecido y punto, ¿no? Nada más, es inherente a él, es como su número de DNI, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese no va a cambiar, solamente que, o sea, todos los exámenes, todas las preguntas que se plantean dentro de los módulos para el estudiante siempre suelen tener algo de maña, ¿no? ¿Para qué? Para que el estudiante, para corroborar si es que el estudiante aprendió o no. Nada más, es un juego de palabras, ¿no? Entonces, el estado de oxidación del grupo oxidrilo es 1. Tenemos también en este caso el ejemplo del hidróxido de aluminio, ¿no? En este caso utilizamos solo un elemento metal, que vendría a ser el aluminio, que su estado de oxidación vendría a ser 3, ¿no? Por lo que está justamente en la parte superior del elemento, más el oxidrilo, ¿no? Que su estado de oxidación es 1, o bueno, menos 1, como lo están considerando. Hacemos el aspa y vamos a obtener que tenemos el aluminio al OH, ¿no? Al grupo oxidrilo, sub 3. Ahora, ustedes me dirán, pero Miss, no está el 1. Ya habíamos quedado también que cuando es 1 no se coloca, no se suele colocar porque ya está sobreentendido. Es prácticamente como cuando como cuando ubicamos un número dentro de la matemática, por ejemplo, ¿no? Y nosotros tenemos al 2, al 3, al 4, todos tienen exponente 1, solamente que nosotros no lo vemos, ¿no? Pero cuando ya te toca multiplicar, cuando ya te toca dividir, más que todo con exponentes, tienes que colocarlo para que sepas, para que te haga recordar de que efectivamente existe el 1, ¿no? Entonces, es solo en esos casos que uno ya suele ubicarlo el 1, ¿no? Pero por lo demás está sobreentendido. Todo, por ejemplo, número natural también suele tener como denominador también un 1, solo que no se coloca, ¿no? Lo mismo pasa en la química, ¿no? Todos pueden tener estado de oxidación 1, pero no se coloca, ¿no? Porque eso sí, 0 no tienen, ¿no? Estado de oxidación 0 no existe, ese sí no existe. Hay muchos ejercicios también que a veces los plantean así y te ponen como alternativas. Estado de oxidación 0, ¿no? Y hay muchos que dicen, ¿será 0, 1? Eso es ¿por qué? Porque el alumno está dudando, ¿no? No ha aprendido bien. En cambio, cuando aprende bien, dice, no, esta alternativa está mal. Simplemente lo descarta ya. ¿Por qué? Porque sabe que jamás puede existir un estado de oxidación 0. ¿No? Entonces, ese es el consejo que les doy y que tienen que acordarse siempre, porque no solamente lo van a ver ahorita en química, que no se coloca, también en matemática, en física también, ¿no? Que siempre va a haber un 1 adelante del otro número, como exponente y como denominador, ¿no? Bien, entonces continuemos. Y tenemos que para nombrar básicamente o para generar la nomenclatura de estas funciones químicas, tenemos casos, ¿no? Básicamente, cuando el elemento solo tiene un estado de oxidación, se coloca hidróxido, en este caso, porque tenemos al grupo oxidrilo, o sea, el OH, ¿no? Dentro de la estructura, va a ser hidróxido de y el nombre del elemento, ¿no? Como por ejemplo lo tenemos hidróxido de aluminio, dice ejemplo, hidróxido de aluminio. ¿Por qué? Porque no tiene otro estado de oxidación, ¿no? Sin embargo, si tuviera pues 2 o 3 o 4 o a más, ¿no? Siempre se va a trabajar con que la terminación oso va a identificar al menor estado de oxidación y la terminación ico va a identificar al estado de oxidación mayor.
¿no? Entonces, eso es lo que no varía tampoco entre todas las funciones químicas que vamos a ver, no va a variar, va a seguir siendo siempre la misma regla. Lo que puede variar es que a algunos se le añada otros prefijos, ¿no? Pero que eso lo vamos a ir viendo de acuerdo a cómo se nos plantean los ejemplos. Bien, tenemos aquí, por ejemplo, el ejemplo, ¿no? Del hidróxido de, en este caso, el oro, que va a ser hidróxido auroso. ¿Por qué? Porque el oso es básicamente para el estado de oxidación menor, ¿no? En este caso nos indica que el oro tiene dos estados de oxidación, como es el 1 y el 3. ¿Cuál será el menor? El 1. ¿Cuál utilizaré yo? El oso, porque representa al menor. Hago mi cruce, tiene 1, 1, no se coloca, ¿y cuál es el resultado que me queda? AuOH, ¿no? Eso no quiere decir que no tengan estados de oxidación, que sus estados de oxidación sean 0, no, no tiene que indicar eso, al contrario, indica que sus estados de oxidación son 1 en cada uno de ellos, ¿no? Ahora, lo mismo pasa con los siguientes metales que nos indican justamente en las llaves, ¿no? Que tenemos a la plata, al sodio y al potasio con 1. Tenemos al magnesio, al calcio y el zinc con 2 y tenemos el aluminio con 3. Estos elementos solo tienen un estado de oxidación, ¿no? Entonces, puedes trabajar con ellos y su nombre no va a variar, ¿no? Sin embargo, tenemos otros elementos donde sí va a tener dos estados de oxidación, ¿no? Como lo pueden apreciar de este lado de acá. Entonces, estos son los famosos que de repente van a modificar su estructura, su nomenclatura, ¿no? De acuerdo al estado de oxidación que estén utilizando. Por ejemplo, trabajamos ya con el estado de oxidación menor que terminaba en auroso. Ahora trabajemos con el mayor, que vendría a ser el 3 y va a terminar en ico, ¿no? Y vamos a tener justamente que nuevamente van a realizar la fusión, pero el oro al tener el 3, obviamente, y al hacer el aspa, va a pasar a ser subíndice del OH y finalmente será AuOH3, ¿no? Entonces, eso vendría a ser básicamente el desarrollo por el cual se está planteando, ¿no? Y se está cambiando básicamente el nombre, ¿no? Ese es uno de los casos que se plantea para esta nomenclatura. Bien, ahora pasemos a otra función química que vendrían a ser los óxidos ácidos o los famosos anhidridos, ¿no? Yo les expliqué en las primeras clases, ¿no? En las primeras clases básicamente, un mapita de dónde salían, de dónde venían cada uno de ellos. Sería bueno que de repente revisen, ¿no? Las grabaciones y puedan verificar ahí de dónde viene, cómo sale, por qué es, etcétera, ¿no? Entonces, acá lo que ya nos está indicando los óxidos ácidos o los famosos anhidridos. ¿Por qué les digo los famosos anhidridos? Porque así como en el grupo hidróxido inicia con la palabra hidróxido, en este caso va a iniciar con la palabra anhidrido, ¿no? Entonces, pero son compuestos binarios que se van a obtener al reaccionar un no metal con un oxígeno, ¿no? Entonces, ya inicialmente habíamos trabajado con el hidrógeno, habíamos trabajado con el agua, habíamos trabajado con el OH, en este caso ya trabajamos con el oxígeno, ¿no? Y prácticamente la función, el desarrollo, el aspa, la nomenclatura, se da, no se puede decir igual, ¿por qué? Porque sí específicamente es otro elemento, ¿no? Pero es bastante similar, porque siempre se va a hacer el aspa, siempre, eso siempre se va a dar en todos, y también van a ver en la nomenclatura que los casos vendrían a ser bien, bien similares, ¿no? En este caso tenemos a un no metal más el oxígeno. Ojo, ya es un no metal. Entonces ustedes en su tabla periódica, que me imagino que ya la han adquirido, ¿no? Van a poder identificar cuáles son los no metales y cualquiera de ellos fusionados con el oxígeno finalmente será un anhidrido, ¿no? Y la fórmula, ¿cuál es? Como lo estamos apreciando justamente en la parte inferior, R representa al no metal, tenemos al oxígeno con su valencia 2,
se hace la famosa aspa o X o cruz o como ustedes lo quieran llamar, ¿no? Finalmente ese va a ser el resultado, ¿no? El R sub 2 porque es del oxígeno y el oxígeno sub X porque ese es el que va a variar de acuerdo al elemento no metal que se esté utilizando con el cual se vaya a trabajar, ¿no? Entonces, bien chicos, eso sería en cuanto a la fusión que se da entre los anhidridos y ahora vamos a ver su nomenclatura, ¿no? Entonces, para nombrar se tiene en cuenta la cantidad de estados de oxidación que pueda poseer el no metal. Suele suceder que en los no metales tenemos más de 2 estados de oxidación. Podemos tener de 3 a 4, incluso a veces 5, ¿no? Entonces, es por eso que se nos presenta ya esta tablita o este cuadrito donde tenemos más de 2 estados de oxidación y ya tenemos otra forma de nombrarlos, ¿no? Como les decía, puede que se agregue prefijos, ¿no? Dentro de la palabra. Ahora es, mejor dicho, necesario saber qué es un prefijo, ¿no? Un prefijo vendría a ser lo que va antes de la palabra y sufijo vendría a ser lo que va al final de la palabra, ¿no? Entonces, eso lo han visto en comunicación y es importante que también lo asocien esos términos aquí dentro de la química, ¿no? Entonces, es por eso que es importante llevar todas las materias para que nos podamos entender, ¿no? Entonces, va a ir un prefijo, que en este caso va a ser hipo o per, cualquiera de los dos, ¿no? Como está ubicado justamente acá, o hipo o per, cualquiera de los dos va a ser prefijo. Y sufijo va a ser el oso e ico, cualquiera de los dos, ¿no? Como se han venido estableciendo desde que hemos empezado funciones químicas. Pero obviamente oso será para los menores e ico será para los mayores, ¿no? Que vamos a encontrar un mayor extremo, un mayor normal, después un menor y después un menor extremo, sí. Es por eso que agregamos los prefijos, ¿no? Para poder diferenciarlos, porque si no nos complicamos. Si tenemos, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, para poder separarlos, decir que el 1 es menor, pero el 2 también es menor. Entonces, para no complicarnos, es mejor agregarle el prefijo para que lo diferencie aún mejor, ¿no? Bien, entonces ahora tenemos el famoso anhidrido carbónico, ¿no? Entonces, muchos a veces, y de repente ya trabajan de repente en el sector minero, por ejemplo, ¿no? Ahí utilizan bastante estos nombres de compuestos o de componentes y muchas veces no entendemos por qué tiene ese nombre, ¿no? Si viene de carbono, debería ser carbono, ¿no? Pero no. Ya nos damos cuenta que sí o sí viene por la fusión de ¿qué? De un no metal más un oxígeno. Por eso se le agrega anhidrido, la palabra anhidrido, ¿no? Ya es otro compuesto, distinto a cualquier otro. Ahora tenemos que el carbono tiene como estados de oxidación 2 y 4, ¿no? En este caso, si nos dice carbónico, nos está diciendo prácticamente que está trabajando con el mayor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya aprendimos que la determinación ico se da para el mayor, ¿no? Ahora, ¿por qué ustedes preguntarán, pero profesora, ¿por qué acá no dice el per-ico? ¿No? ¿Por qué no dice anhidrido percarbónico? Porque el carbono solo tiene 2 estados de oxidación, ¿no? Y esto del hipo-oso y del per-ico se utiliza cuando hay más de 2 estados de oxidación. Ojo, entonces es por eso que ustedes en su tabla periódica tienen que identificar. A ver, el carbono tiene 2 estados de oxidación. Ah, ya, solo utilizaré oso e ico. Ah, ya, a ver, ¿cuál más? Tengo en este caso el cloro. Ah, no, el cloro tiene 4. Ah, ya, entonces acá ya tengo que utilizar lo otro, ¿no? El hipooso, el oso, el ico y el perico, ¿no? Pero cuando solo tengo 2 estados de oxidación, solo utilizo ico y oso, ¿no? Cualquiera dependiendo de con cuál estado de oxidación estoy trabajando, ¿no? Pero por lo general se tiene que sí o sí verificar antes de trabajar, ¿no? Porque a veces uno se emociona y dice, ay, hijo, sí es el mayor. Pero no, te están haciendo justamente querer que falles, ¿no? En el examen. Es por eso que ustedes tienen que estar atentos, ¿no?
dentro de para poder captar. Decía, ah, no, acá me quieren prácticamente hacer confundir, ¿no? Entonces, pero como yo he aprendido que así no es, entonces esta alternativa descartamos, esta de acá también, y al final, a veces por descarte nada más, llegas a la respuesta correcta, ¿no? Entonces, esa es la idea, chicos, ¿no? Aprenderlo de distintas formas o aprenderlo bastante claro para que incluso por descarte nada más podamos desarrollar nuestros exámenes, ¿no? Pero obviamente habiendo conocido la teoría en esencia. Bien, entonces ahora tenemos el ejemplo número 2, ¿no? Donde tenemos anhidrido sulfuroso, ¿no? Igual, no hay hipo, no dice nada más adelante, entonces, ¿qué será? Tiene 3 estados de oxidación. Tiene 3 estados de oxidación y ¿son más de 2 estados de oxidación? Claro, son más de 2. Pero como son más de 2, entonces yo coloco como hipooso al 2, porque es el extremadamente menor. Y tenemos como per ico al extremadamente mayor, ¿no? Y entonces, ¿con cuál trabajo? Con el intermedio, que puede ser uoso o ico, pero en este caso siempre tira para ser menor. Entonces, como tira para ser menor, entonces en este caso, sí o sí solo y únicamente se le coloca oso, ¿no? Se le coloca oso, se hace la aspa, se fusiona y finalmente nuestro resultado no será SO2, ¿no? Y en este caso, ustedes dirán, pero profesora, si hay 4 y hay 2, ¿por qué no lo ha colocado el 4 y en el otro el 2? Porque se ha simplificado. Hay algo que yo les dije cuando iniciamos también el tema de funciones químicas, que cuando ustedes tienen pares, o de repente impares también, ¿no? Puede suceder, y tienen la posibilidad de simplificar, háganlo, ¿no? Háganlo, porque de esa manera tu formulación se hace más pequeña, ¿no? Y muchas veces en las alternativas de tus respuestas ya te viene simplificado. Y a veces tú te complicas porque tú lo has hecho, no lo has simplificado, dices, no, pero no encuentro la alternativa, profesora, ¿qué está pasando? Yo pensé que lo había hecho bien. O es más, te empiezas a cuestionar pensando que lo has hecho mal, ¿no? O de repente lo he hecho mal, voy a hacerlo de nuevo y te sigue saliendo lo mismo y te vas preocupando, ¿no? Pero no, a veces no es así, es que simplemente en la formulación de tus alternativas está simplificado, ¿no? Entonces, sí o sí, cuando ustedes tengan la oportunidad de simplificar, háganlo, ¿no? Y de esa manera van a buscar en sus alternativas y puede que encuentren la respuesta correcta, ¿no? Y así no se compliquen más. Entonces, si por ejemplo encuentran 3 y 6, ¿no? Pueden sacarle tercia y quedará 1 y que ya no se coloca y en el otro quedará 2 y normal, ¿no? Si tienen 2 y 4, simplifica mitad, mitad, se queda uno con 1 y el otro con 2 y queda, ¿no? Así traten de trabajar siempre con ese tipo de estados de oxidación, ¿no? Para que ya se les facilite un poquito más. Bien, ahora tenemos el ejercicio, el ejemplo 3, ¿no? Donde tenemos al anhidrido perclórico y tenemos acá ya 4 estados de oxidación, ¿no? Para que sea preciso de saber cómo voy a trabajar con ellos, ¿no? Entonces, en este caso nos dice anhidrido per, ojo, nos dice per, y nos dice clor-ico. Ah, ya. Entonces, eso te vas a la tablita de acá donde te dice más de 2 estados de oxidación, o sea, 4, ¿no? Y dices, me está viniendo per, ya, y me está viniendo ico, ya. ¿O eso qué quiere decir? Ico me indica el mayor, ¿no? Pero si va con per es porque es el extremadamente mayor. Ah, ya. Entonces voy a ver sus estados de oxidación. ¿Y cuáles son sus estados de oxidación del cloro? 1, 3, 5 y 7. Entonces empiezas a comparar. ¿Cuál es el extremadamente mayor? El 7, ¿no? Si hubiera trabajado con el 5, no iría per y solamente iría ico, ¿no? Si hubiera trabajado con el 3, solo iría oso. Y si hubiera trabajado con el 1, sería hipo, clor,
hipocloroso, ¿no? Porque ahí agregaría el hipo más el clor del cloro y el oso, ¿no? Porque trabajaría con el 1. Pero en este caso dice perclórico, es el extremadamente mayor, entonces quiere decir que está trabajando ¿con quién? Con el 7, ¿no? Entonces tenemos cloro 7 y el oxígeno que siempre es 2 y tenemos ahí el aspa y si se dan cuenta acá, Miss, pero ¿por qué acá no está simplificando? Porque si tú le sacas mitad a 7, te puede salir, pero ¿qué te va a salir? Un decimal. Y jamás, 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 jamás puedes tú trabajar con decimales. Sí o sí tienen que ser números enteros. Entonces, si tú quieres sacarle mitad y te sale 3.2, 3.3, 3.5, qué sé yo, definitivamente entonces no. Mejor dejarlo como está. Así sea 11, sea 13, 15, qué sé yo. No, mejor se queda como está. ¿No? Porque tiene que ser un número entero exacto, ¿no? Entonces acá no se le puede sacar nada, no se puede simplificar y simplemente se queda así como cloro 2 o 7, nada más, ¿no? Entonces ese es prácticamente son las pautas con las cuales ustedes deben trabajar. Bien, pero este anhidrido perclórico me ayuda justamente de que yo pueda darles otro ejemplo, ¿no? O mejor dicho, o consultarles a ver quién de ustedes desearía participar e indicarme cómo sería si yo les estuviera planteando anhidrido hipocloroso. Entonces, ¿quién de ustedes desea participar? ¿Quién de ustedes, no sé, más que todo quisiera apoyarnos, ¿no? Para determinar o ver con cuál se está trabajando, cómo se trabajaría con el 3, cómo se trabajaría con el estado de oxidación 5, de manera que también practican y a veces cuando uno practica y lo dice en voz alta, se le queda más, ¿no? Se le queda más y ya jamás se le olvida, porque se queda decir, ah, no, claro, acá se hacía esto, sí, se hacía esto, y se te queda mejor, ¿no? Se te queda más rápido. Entonces, a ver, no sé quién de ustedes me quiera apoyar justamente con el tema del hipocloroso, ¿no? Del anhidrido hipocloroso. Y de repente, quién quiera trabajar con oso y quién quiera trabajar con ico, ¿no? A ver, quién de ustedes dice yo. Dice yo y se presenta y quiere participar. Tenemos 2, 4, 6 jóvenes, ¿no? Entonces, con los cuales podemos trabajar. Y tenemos 3 ejemplos, ¿no? Bien, chicos, a ver, ¿quién quisiera participar? Bueno, y si no quieren participar, entonces voy a llamar a un voluntario obligado, ¿no? A ver. Tenemos a Walter Marcelo. No sé si se encuentra en sala Walter Marcelo. A ver si me está escuchando Walter Marcelo. O, a ver, ¿quién más? María Aide. A ver, María Aide se encuentra. No tenemos a María Aide tampoco. El problema es Miss, que yo no entiendo mucho con los cuatro que está explicando, ¿no? No entiendo mucho esa parte. Bien, entonces, como no lo entiendes, vamos contigo. Yo te voy indicando y lo vamos Okay, desarrollando. Bien. Entonces okay, tenemos, a ver, te vamos a asignar okay. trabajar con la valencia número 1, bueno, el estado de oxidación número 1. Entonces, ¿cómo sería? En primer lugar, ¿qué nombre tendría? Si tenemos Okay. 4 y lo identificamos dentro de la tablita, ¿qué nombre le asignaríamos? Tenemos hipooso, que se utiliza para el que es extremadamente menor. Tenemos al oso, que es al que le sigue prácticamente. Tenemos al ico, que ya vendría a ser un mayor. Y tenemos al per ico. El- Entonces, en este caso vamos a trabajar con el 1.
Y si trabajamos con el 1, ¿cuál sería el nombre que se le podría colocar? O que se le debería colocar. Hola. Sí, te escuchamos. Hola. Te escuchamos. Tengo problemas de internet cuando estoy, pero se va. Mm. Trabajaríamos con el... A ver. A ver. A ver, estamos trabajando nuevamente, te repito, ¿no? Tenemos 4 estados de oxidación, ¿no? Tenemos el 1, Ya. el 3, el 5 y el 7. Entonces, si los comparamos o los colocamos dentro de nuestro cuadrito de acá, ¿no? Tenemos justamente 4, ¿no? Entonces, cuando hablamos de oso, hablamos de los menores, Ya. ¿no? Cuando es hipo, oso, estaríamos hablando de quién? Del 1 prácticamente, ¿no? Si estamos hablando del oso, Uno, sí. estaríamos hablando del 3. Si hablamos del ico, estaríamos hablando del 5. Y si hablamos del per ico, estaríamos hablando del 7, ¿no? Es por eso que acá está con per ico. ¿Por qué? Porque se está trabajando con el 7. Pero si desearíamos trabajar con el 1, entonces, ¿cuál sería el cambio? El cambio sería prácticamente que en vez de per va a ir hipo, porque ese es el menor. Y va a ir clor, de cloro, obviamente. Y se va a cambiar el ico, ¿por qué? Por el oso, porque es el menor, ¿no? Entonces, el oso siempre va a ser para menores y el ico siempre va a ser para mayores. Entonces, en este caso, si estamos trabajando con 1, será hipo, ¿no? Porque es extremadamente menor, clor y el oso, que finalmente es la terminología del estado de oxidación menor, ¿no? Entonces, es, ahí quedaría, ¿cómo quedaría ahora la fórmula, ¿no? ¿Cómo sería la formulación? Tenemos aquí el desarrollo, ¿no? Que tenemos el cloro, en este caso ya no iría 7, sino iría 1, porque es el 1 con el cual yo estoy trabajando, más obviamente el oxígeno, que tiene el 2, ¿no? Porque el del oxígeno sí o sí siempre va a ser 2. Y al hacer el aspa o la fusión entre ambos, nos va a quedar que el cloro va a ser sub 2 del oxígeno y el oxígeno será sub 1, que sería el que yo estoy utilizando del cloro. Pero como es 1, usualmente el 1 no se coloca, ¿no? Usualmente el 1 ya se toma por sobreentendido, ¿no? Entonces, ahorita quiero que le tomen una captura a esta tablita, o sea, que le tomen una foto o que le hagan un screenshot. Eso lo dejo a criterio de ustedes porque quiero hacerlo ahorita en la pizarra para que lo puedan de repente ubicar mejor, ¿no? Entonces, muchas gracias María Aide, ¿no? Por apoyarnos justamente en este temita y bueno, para reforzar también, ¿no? Justamente cómo es la identificación de cada uno de los estados de oxidación. Vamos a tener aquí estos no metales, ¿no? Donde tenemos si empezamos desde el final, tenemos al cloro, tenemos al bromo y al yodo con 1, 3, 5 y 7. A esta de acá quiero que le tomen una fotito, por favor, porque lo vamos a trabajar en la pizarra, ¿no? Para ver, para que lo puedan ubicar mejor y lo puedan identificar mejor, ¿no? Entonces le toman una screenshot, una foto, lo que sea, o lo escriben de repente, o si lo tienen, es porque esto de acá está en su módulo. Si lo tienen en su módulo, mejor, ¿no? Para que puedan justamente ubicarlo mejor.
Bien, y ahora lo que vamos a hacer es trabajar en la pizarra, ¿no? Vamos a trabajar en la pizarra para que ustedes lo puedan ubicar, o mejor dicho, lo voy a ubicar de manera un poquito más gráfica, ¿no? Para que ustedes lo puedan entender mejor. Siempre el de 4 se nos complica un poquito más, ¿no? Se nos complica un poquito más porque es como que ya suficiente tenía con el oso e ico como para que ahora me pongas IPI, hipo, hiper y todo, ¿no? Pero así es un poquito para poder identificarlo mejor y hacerlo un poquito más claro, ¿no? Bien, entonces ya estamos compartiendo la pizarra prácticamente ahorita y lo que vamos a hacer es ubicar, tenemos en su primera foto que han tenido que tomar donde están los no metales y nos vamos a ir al de 4 definitivamente porque ya creo que el del 1, de 2 ha quedado claro. Nos vamos a ir a los no metales como el cloro, lo voy a colocar acá, ¿no? Tenemos al cloro, tenemos a el bromo, y tenemos al yodo. Ambos tienen estados de oxidación, ambos, perdón, los tres tienen estados de oxidación 1, 3, 5 y 7. Bien, chicos, entonces con cualquiera de ellos podemos trabajar. Como el cloro ya lo hemos visto, trabajemos con el bromo, que vendría a ser básicamente lo mismo, ¿no? Entonces vamos a trabajar con el bromo. Y tenemos acá el bromo. Y le ponemos sus estados de oxidación. 1, 3, 5 y 7. Bien. Ahora démosle vuelta prácticamente al cuadrito donde se nos indica el hipo, el PER, el coso, ICO. Le vamos a dar vuelta a esa tablita. ¿Cómo? De esta manera. Entonces vamos a hacer una línea. Obviamente esta línea es imaginaria. Ya ustedes cuando quieran trabajarlo también lo van a hacer imaginaria, ¿no? Pero esto lo estoy haciendo para que ustedes un poquito de manera más gráfica lo asocien, ¿no? Al 1 le correspondería ¿quién? Le correspondería... Uy. Le correspondería el... hipo, para empezar la palabra, y finalizar ¿con qué? Con oso. Entonces, esto prácticamente le corresponde al 1. ¿Por qué? Porque es que este es el menor. Bueno, creo que no se entiende. Vamos a utilizar otro tipo de lápiz. Este es el menor. Le vamos a poner EX. Porque es el menor extremo, ¿no? Eso es lo que tienen que identificar. O sea, es el menor que ya después, o mejor dicho, otro menor después que él no hay, ¿no? Él es el menor extremo. Ahora vamos a ver cuál le corresponde al 3. Al 3 como prefijo no le va a corresponder nada, simplemente acá va a ser un oso. ¿Por qué? Porque este es normal si es que tendríamos dos estados de oxidación.
Si tengo el 5, al 5 que le corresponde ICO, porque ya es mayor que el 3, ya es mayor que el 1, ojo. Y al 7 que le correspondería. Per. Y finalizar con quién? Con ICO. ¿No? Entonces, de esta manera, ya ustedes más o menos asocian, ¿no? O identifican cuál va a ser para el 1, cuál va a ser para el 7, cuál va a ser para el 3 y cuál va a ser para el 5. Entonces, si se dan cuenta, cuando teníamos solo 2 estados de oxidación, solo se trabajaba con este, ¿no? Este es cuando solo tienes 2. ¿2 qué? 2E punto O, ¿no? Pero cuando ya tienes más de 2, o sea, 3 o 4 incluso, en este caso ya habla de 4 en específico, ¿no? Si ya trabajamos con 4, sí o sí ya abarca todo esto, pues, ¿no? Este es para 4. Bueno, ya no me entra la pizarra, pero ya creo que se está entendiendo un poquito mejor, ¿no? Entonces, cuando yo decida, por ejemplo, trabajar, ¿no? Cuando yo decida trabajar de manera específica con el 1, ¿no? De pronto me ponen en el, ¿cómo se llama? En el ejemplo me ponen anhidrido, me ponen anhidrido, hipo, brom, oso. Ya, lo he hecho de manera específica, he puesto como más grande, si se dan cuenta, he puesto como más grande lo que le corresponde. Hipo, que es el prefijo, brom, ¿no? Que es el elemento prácticamente, y oso, ¿por qué? Porque le corresponde por ser menor, ¿no? Entonces, yo comparo esto. Dentro de mi tablita tengo 1, 3, 5, 7 y tengo hipo, oso. Le corresponde al 1 ya. Entonces, eso quiere decir que estoy trabajando ¿con quién? Estoy trabajando con el 1, ¿no? Entonces, ahora sí voy a desarrollar, pues, ¿no? Ahora sí voy a desarrollar. ¿Por qué? Porque me están diciendo que trabaje con el 1, ¿no? Entonces, vamos a poner acá el bromo. Obviamente el 1 está acá, ¿no? Tenemos al oxígeno y tenemos al oxígeno, lo voy a hacer más lejitos, y al 2, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué hago? El aspa. Lo mando para acá y lo mando para acá. Finalmente, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar BR. Como el 2 pasaba para acá, va el 2, el oxígeno, y el 1 pasa para acá, pero ya no se coloca, ¿no? Ya no se coloca para dirnos, porque a veces en nuestro ejemplo, en nuestras alternativas de resultados nos viene así, y nosotros nos confundimos y decimos, pero no, pero ¿y el 1 dónde está? Entonces no marcas la alternativa que realmente es la correcta, ¿no? Entonces, vendría a ser el desarrollo y esto es lo que prácticamente quería lograr que ustedes lo puedan entender, ¿no? O me lo puedan explicar y justamente para eso pedía, chicos que quieran participar, ¿no? Para ver si es que lo han entendido o no. Ahora, ¿qué pasa si si en el texto, o sea, no me dijeron acá per,
me ponen acá ICO. ¿Qué pasaría? ¿Qué tendría que hacer? ¿Cómo trabajaría? A ver, ¿quién me quiere ayudar? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que cambiar? A ver, ¿quién quiere participar? Me está diciendo per, brom, ico. Entonces me está diciendo per y me está diciendo brom, del bromo, obviamente. Y me está diciendo ico, ¿no? Entonces, ¿con quién voy a trabajar? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién quisiera participar? A ver, ¿quién me quiere ayudar? Vamos a ver quién se encuentra en... A ver, tenemos... Walter Marcelo no está, ¿no? Está ausente. Tenemos... a ver, María Julia. A ver si nos puede apoyar. O Juliana Judith. ¿Quién de los dos? Amiga. Profesora, disculpe, se acaba de ir la luz y el internet que tengo es tengo que conectarle para poder tener internet y ahora se va a cortar la llamada. Ya, está bien, María Julia. A ver, trabajamos. ¿Se encuentra Juliana Judith? Bien, tampoco. A ver, tenemos María Isabel. O Clotilde Rodríguez. ¿Quién de las dos nos puede ayudar? Bien, parece que tampoco se encuentra. Entonces, lo que vamos a hacer para los chicos que están presentes, ¿no? Dentro de nuestra pizarra o dentro de lo que se nos está solicitando en este caso, ¿no? Lo que vamos a trabajar, si nos dice per, brom, ico, ¿no? Nos está señalando, nos está indicando, nos está condicionando prácticamente a utilizar este elemento, ¿no? ¿Por qué? Porque yo recuerdo, yo hice, lo planteé, lo ejemplifiqué y lo asigné prácticamente, ¿no? Y si empezaba con PER, ya definitivamente le toca el 7, entonces con el 7 es el que voy a trabajar. Y colocaré aquí, pues, ¿no? Mi 7, ¿no? Con el cual yo voy a trabajar. Voy a hacer mi aspa. Me quedo con el bromo que baja el 2, obviamente el oxígeno. Y tenemos el bromo, le pasa al oxígeno el 7, ¿no? Entonces, de esta manera yo estoy cumpliendo, ¿con quién? Estoy cumpliendo con lo que me está indicando prácticamente mi ejercicio o mi enunciado, ¿no? Mi nomenclatura establecida. Mi nomenclatura me está diciendo que tiene que ser anhidrido. ¿Por qué? Porque es un oxígeno y un no metal. Si cumple la función, ahora me está diciendo brom, o sea, de bromo, tengo que trabajar con el bromo. Me está diciendo per, voy a empezar, obviamente, voy a trabajar con el mayor, ¿no? Y es brom ico, obviamente, porque también le corresponde por ser mayor, ¿no? ¿Y cuál va a ser mi resultado? Este, ¿no? Miss, ¿por qué no simplifica? Porque no se puede, pues el 7 no tiene mitad, ¿no? Y si me dicen, no, pero sí tiene, pero el 7 es 3.5. Sí, pero yo no puedo colocar un decimal, ¿no? Entonces, ese es el detalle, chicos. Mientras no sea un natural entero, mejor no se simplifica y ahí queda y así queda, tal cual, ¿no? No hay no hay nada más que simplificar, que quitarle o algo por el estilo, ¿no? Simplemente queda así tal cual.
Entonces, chicos, bueno, si desean pueden tomarle una captura, una foto, ¿no? Para que tengan una idea de cómo establecer o distribuir prácticamente sus estados de oxidación, ¿no? Al 1 le corresponde este, al 3 este, al 5 este y al 7 este. Entonces, de esa manera ya se les queda un poquito más claro, ¿no? Se les hace un poquito más sencillo ejemplificar o ver cuál le va a corresponder a cuál o cuál puedo utilizar de acuerdo a la nomenclatura que se me está indicando en mi ejercicio o en mi ejemplo, ¿no? Entonces, eso era, chicos, a lo que teníamos que seguir, ¿no? Y que continuar prácticamente. Ahora, esto del hipo-oso, del per-ico, del oso y del ico, se va a aplicar prácticamente dentro de todas las funciones. Ojo, cualquiera que sean las funciones con las que ustedes estén trabajando, ¿no? Ya sean óxidos básicos, pero usualmente se suele dar más cuando son no metales, porque ellos son los que tienen más estados de oxidación. Entonces, en cualquiera de ellos se va a aplicar lo mismo. Cuando solo son 2, solo será oso e ico, y cuando van a ser 4, ya va a ser hipo, oso, ya va a ser per, ico, ¿no? Entonces, esto de acá sí o sí tienen que, no memorizárselo, sino asociarlo, ¿no? Asociarlo a cada uno de sus criterios para poder identificarlo tal cual, ¿no? Como cual le corresponde. ¿Por qué? Porque como les vuelvo a repetir, los estados de oxidación ya vienen dentro de su tabla periódica y para cualquier examen que ustedes vayan a dar, tienen que darlo con su tabla periódica. Ahora, ningún docente, sea el nivel en el que se encuentren, les va a quitar la tabla periódica porque son demasiados elementos y no se los van a aprender todos. Entonces, sí o sí van a tener su tabla para que den su examen, para que den su evaluación o para que desarrollen sus ejercicios. Entonces, eso no va a tener, eso no va a implicar que ustedes se tengan que memorizar, ay, no, pero ¿cuántos estados de oxidación tendría el bromo? ¿Cuántos estados de oxidación tendría el yodo? No me acuerdo, no. Mientras ustedes tengan su tabla periódica, van a poder desarrollar cualquier cosa. Y lo único que tienen que hacer es asociar, ¿no? Asociar nada más cada una de estas nomenclaturas que se les asigna, ¿no? A básicamente estas funciones. Y también, sobre todas las cosas, ver qué se les está agregando. Se les está agregando óxido, hidróxido, anhidrido, ácido. Eso obviamente va a variar de acuerdo a la función con la cual ustedes estén trabajando, ¿no? Si es metal con oxígeno, si es metal con hidrógeno, si es un óxido básico con agua. Eso obviamente va a variar de acuerdo justamente a lo que ustedes puedan desarrollar, ¿no? Bien, chicos, eso sería lo que resume prácticamente toda la nomenclatura y el desarrollo de las funciones químicas, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Como les vuelvo a repetir, ustedes pueden consultarme al interno por sus evaluaciones, por sus cuestionarios. Eso queda a criterio de ustedes, ¿no? De repente quieren practican con todos. Me dice, está bien, está mal. Eso ya ustedes me lo harán saber, ¿no? Me lo harán saber, puesto que les estoy consultando y no me lo hacen saber por aquí, ¿no? Pero no tengan roche, no tengan vergüenza, ¿no? Al contrario. Y igual lo pueden hacer al interno sin problema, ¿no? Y lo desarrollamos, ¿no? Lo desarrollamos, tienen la explicación y listo. Bien, chicos, eso sería todo por el día de hoy y ya de aquí les deseo que tengan un buen y bonito fin de semana, ¿no? Y que puedan seguir disfrutando más que todo, pues, ¿no? Bien, entonces me paso a despedir y ya podrían retirarse. De aquí hasta